Hoy os queremos mostrar cómo podemos dejar en manos del usuario la configuración de un cuadro de lista. Le vamos a dejar la posibilidad de seleccionar las columnas que quiera mostrar en un cuadro. El ejemplo que hemos preparado permite ocultar o mostrar columnas a elección del usuario, tal y como podemos ver en el ejemplo. Veamos cómo se hace. Disponemos de un formulario que contiene un cuadro de lista con la información que queremos trabajar. El primer campo va a ser un campo ID que lo vamos a ocultar, le vamos a poner tamaño 0. Esto nos va a permitir que cuando hagamos clic o doble clic ir a otros sitios, a otros formularios con más información sobre el producto elegido. El resto de productos pues los vamos a organizar tal y como lo vemos aquí en pantalla. Nombre, fecha y si está activo o no. Aunque lo hemos puesto en la hoja de propiedades, se lo vamos a establecer por código. En el evento al abrir vamos a establecer las propiedades del cuadro de lista. En primer lugar, el origen de datos, una consulta de SQL que llama a una tabla de productos y una serie de campos. Establezco el número de columnas en 5 y le pongo el tamaño que yo quiera a las columnas. De esta forma, al abrir, me carga los datos. Hemos incluido varias casillas de verificación, una por cada campo que deseamos mostrar o ocultar, y en el evento al cambiar de cada uno de ellos, llamamos a una función que hemos declarado como private para que no salga del ámbito del formulario. Y en ella vamos a manejar tres propiedades: el origen de datos, el número de columnas y el ancho de cada columna. Establecemos tres variables e inicialmente establecemos la primera columna, que va a tener tamaño 0, y el select, donde la seleccionamos. Esto va a ser siempre porque es el que nos va a dar el origen de datos para que nosotros podamos luego llamar a otros formularios. Después, en cada columna vamos añadiendo o quitando dependiendo de si es verdadero o falso. Si es verdadero, añade una columna más, añade el ancho de esa columna y añade su valor a la cadena SQL para establecer el origen. Esto lo hacemos con cada una de ellas y al final del todo cerramos la instrucción SQL con el from y establecemos las propiedades. Número de columnas, establecemos la variable n columnas, origen nuestra cadena SQL y el ancho de columnas lo que tenemos guardado en ancho de columnas. Luego podemos poner en el evento al hacer clic, pueda hacer cualquier acción como vemos aquí, en este caso con el código 25. De esta forma ya tenemos el control de las columnas por parte del usuario. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.